¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta emisión de miércoles a su programa Avances en Salud. Yo soy la doctora Mariela Medina. Le invito a que me acompañe a lo largo de toda esta hora que estaremos hablando con un médico especialista sobre un tema sumamente importante y la verdad bastante interesante, dada la gran cantidad de casos que tenemos actualmente de problemas asociados a arbovirosis, dentro de ellas el dengue, el zika, etcétera, y que muchas veces solemos confundir estas enfermedades con una fiebre sencilla o con la aparición de convulsiones durante la fiebre. Hablaremos esta noche sobre las convulsiones febriles, el síndrome convulsivo febril. Vamos a iniciar el programa y quiero, antes de presentar a nuestro invitado, que nos honra esta noche con su presencia, quiero invitarles a una actividad que se estará desarrollando este fin de semana aquí en Tegucigalpa y es un taller de lactancia materna gratuito, completamente gratis. Está patrocinado o se está llevando a cabo para personas que puedan estar interesadas en el tema, ya sea que está en periodo de embarazo o que está en proceso de lactancia materna. Se aprenderán muchísimas cosas y usted no puede dejar de ir si usted cree que necesita. Conoceremos sobre mitos de la lactancia, cómo amamantar sin dolor, la alimentación de la madre lactante, cómo debe de ser, y por supuesto, cómo organizar el banco de leche para su bebé, especialmente cuando pasa el puerperio y las madres debemos de reincorporarnos en nuestro trabajo. Si usted quiere asistir, no dude en comunicarse al 96 63 7597, es el número de mi consultorio, pero ahí nosotros le vamos a hacer el contacto, le vamos a explicar los detalles del taller y no tiene nada más que inscribirse. Son cupos limitados. Este domingo 11 de agosto de 1 de la tarde a 5 de la tarde en el auditorio de Chiminique. Están cordialmente invitadas y si algún padre quiere asistir, pues también será bienvenido. Esto es una cortesía de A Toda Madre, este grupo de madres que se están preocupando por darnos información en salud y también en bienestar para nuestros hijos, para nosotras mismas, para nuestras familias. Como les comenté al inicio del programa, estamos esta noche vamos a tratar esta noche de sacar a ustedes de muchísimas dudas y de algunas confusiones que se puedan presentar cuando tenemos un niño que presenta una convulsión febril. Es el tema de la noche, el síndrome convulsivo febril, y nos acompaña el doctor Aneún López, quien es especialista en pediatría con una subespecialidad en neurología, lo que resumiríamos, doctor, como pediatra, neurólogo o neuropediatría. ¿Será lo mismo? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctora. Es un honor estar aquí acompañándolo para discutir este tema tan importante. Neurólogo pediatra. Neurólogo pediatra, Sí, es lo correcto. neurología Neuropediatría, ¿verdad? Neurología pediátrica. Sí. Usualmente, ¿qué tipo de patología ve un neuropediatra? Le pregunto, doctor, porque muchísimas personas preguntan, ¿a quién debo de acudir ante tal y tal situación? A veces creen que deben de acudir al neurólogo pediatra o al neuropediatra y probablemente la mejor especialidad es otra, pero ¿qué patologías ve la neurología pediátrica? Sí, bueno, el campo de la neurología es un campo amplio, abarca una serie de enfermedades. Dentro de las enfermedades o padecimientos más comunes tenemos la epilepsia. La epilepsia significa una tercera parte probablemente de la consulta en neurología pediátrica. Y hay otra serie de problemas como el déficit de atención, un tema también muy importante que atendemos en neurología pediátrica. Hacemos evaluaciones en niños con problemas de conducta, trastornos conductuales, niños con trastornos de aprendizaje, niños con trastornos de lenguaje, o sea, una serie de padecimientos que tienen como base una alteración
en el funcionamiento de su sistema neurológico, su sistema nervioso, que implica alteración cerebral, alteración del sistema nervioso periférico, o sea, los nervios, y que pueden tener también como repercusión alteración en su sistema muscular, en el grupo de las enfermedades llamadas neuropatías o miopatías. Así que el campo de la neurología es muy amplio. Es bastante amplio y pues lógicamente usted se especializa en ver niños con este tipo de problemas. Correcto. El tema de esta noche, doctor, es el síndrome convulsivo febril. Un problema que muchísimas mujeres, muchísimas madres, digo la madre porque generalmente la mamá es la que está cuidando de su niño o que está pendiente de su niño, especialmente en estas temporadas cuando se enferma. El síndrome convulsivo febril ¿qué es el síndrome convulsivo febril? ¿Con qué frecuencia se presenta? Ok, sí, el síndrome convulsivo febril, como su nombre lo indica, ocurre en primer lugar en niños pequeños. Hay un rango de edad, el cual está determinado aproximadamente entre los 4, 5 meses de vida y que puede llegar hasta los 5, 6 años de vida. Es el rango de edad en el cual ocurre el síndrome convulsivo febril. ¿Y qué significa esto? Que son ocurrencia de convulsiones que son desencadenadas, que son precipitadas por la presencia de fiebre. Y esto es bien importante establecerlo porque una convulsión, independientemente de la razón, de lo que motiva o lo que genera la ocurrencia de la convulsión, genera muchísima ansiedad en los padres. Claro. Muchísima ansiedad, porque nos planteamos la probable alteración severa del cerebro. Sin embargo, las convulsiones febriles realmente no se deben a una alteración cerebral propiamente. O sea, su cerebro no es que esté trabajando mal, se debe a una inmadurez del desarrollo cerebral, que lo hace más vulnerable a que al haber elevación de la temperatura, el niño puede convulsionar. ¿Cuántos grados de temperatura debe de alcanzar el niño para estar en riesgo de padecer una convulsión febril, o no necesariamente tiene que existir una elevación excesiva de la temperatura? Es importante. En este aspecto, entonces, definimos lo que es fiebre, en vista de que es el primer elemento del diagnóstico, que es una convulsión. El segundo elemento es la presencia de fiebre. Y la presencia de fiebre, por definición, es una elevación de la temperatura por encima de 37.5. La mayoría de los niños que convulsionan por fiebre se debe a una elevación alta, muy alta de la fiebre, arriba de 39. Eso es la mayoría, podemos decir alrededor de un 50% o más de los niños que convulsionan por fiebre lo hacen con temperatura muy alta. Sin embargo, en vista de que la condición es muy particular, niños pueden convulsionar con elevación muy sutil de la temperatura. Hemos tenido niños que convulsionan con 37.8, lo que llamamos febrícula, una fiebre muy leve y que no se detecta. No se detecta. Entonces, es bien importante que cada niño tiene esta particularidad de que un niño puede presentar crisis con temperatura muy alta y otro con temperatura baja. ¿De qué va a depender eso, doctor? Eso es algo genético, o sea, es algo que lo predispone al niño. O sea, como estamos hablando de que esto se debe a una inmadurez de su sistema neurológico, entonces esto lo hace que lo predisponga a convulsionar. Y es una característica bien importante, porque los niños que convulsionan por fiebre, algunos de ellos pueden convulsionar varias veces en su vida. Y suele mantenerse este patrón. El niño que convulsiona con temperatura muy alta suele ser siempre así. Todas sus crisis suelen ser con temperatura alta. Y los niños que convulsionan por temperatura baja, alrededor de 38 o un poco menos, usualmente suele mantener este patrón. La situación aquí con estos niños, entonces, doctor, una vez que les aparece una convulsión, es vigilancia y evitar que
pueda desarrollar una fiebre alta, o algunos probablemente simplemente vigilarle la fiebre porque con poca fiebre pueden convulsionar. Exacto. Y es bien importante esto que usted menciona, debido a que una de las cosas más importantes que debemos hacer o que hacemos nosotros como neurólogos pediatras cuando le brindamos consejería a los padres es realmente nos enfocamos más en la prevención. Y la prevención significa que para aquellos niños que han convulsionado por fiebre es indispensable que en su casa los padres deben tener termómetro. Está completamente prohibido, le decimos a los padres, que le tomen la temperatura como lo hacemos comúnmente con la mano. Tocándole, Y sí. dice, tiene mucha fiebre, o no, está muy heladito este niño. No debe ser así, tiene que tener de carácter indispensable termómetro en su casa. Y cada vez que el niño presente alguna enfermedad, que ya sabemos que son febriles, como la gripe, que son muy comunes, estar tomando temperatura cada 2 horas, cada 4 horas, o sea, es tratar de anticiparse, porque la elevación de la temperatura es lo que va a determinar la ocurrencia de la fiebre. Si estamos pendientes, midiéndole la temperatura, y cuando ya vemos que va subiendo, lo que tenemos que hacer es correr y bajar la fiebre sin desesperarse. Hay que bajar la fiebre. Y el mejor mecanismo para bajar la fiebre es el baño. O sea, un padre que su niño ya ha convulsionado y se presenta con un nuevo episodio de fiebre, no de convulsión, de fiebre, no debe salir corriendo hacia el hospital, que es lo que a veces se hace de manera equivocada. Lo primero que debe hacer este padre o esta madre es bajar la temperatura, bajar la fiebre. Una vez que ya ha controlado la fiebre, ya puede buscar y debe buscar atención para que su médico, su pediatra, identifique el por qué está teniendo esa fiebre. Esta noche hablaremos sobre diferentes recomendaciones importantes para que usted como madre, como padre, conozca y que pueda aplicarlas con sus hijos, especialmente en el reconocimiento oportuno, temprano, de la aparición de fiebre o de otros problemas en su bebé, sobre todo para prevenir complicaciones y prevenir las convulsiones febriles. ¿Con qué frecuencia, doctor Aneún, se presentan las convulsiones como complicación de la fiebre? ¿Es muy frecuente? No es frecuente, alrededor de un 2-3% es la incidencia de convulsiones febriles. Sin embargo, hay factores en los cuales debemos estar pendientes en vista de que las convulsiones febriles tienen un componente genético. Suele haber alrededor de un 50% familiares en primer grado de consanguinidad que pudieron haber tenido convulsiones por fiebre. Frecuente que identifiquemos a algún padre, o el papá o la mamá o algún hermano, o su abuelo o su tío, que presentaron tal vez un evento convulsivo que pudo haber sido breve y que ya ni siquiera lo recuerdan. Y cuando le hacemos el interrogatorio dirigido, probablemente en la primera consulta no lo digan, pero en las consultas subsiguientes, cuando platican con algún otro miembro de su familia, ya les informa de que en efecto sí habían convulsionado por fiebre. Y esto es bien importante. Si se trata adecuadamente un síndrome convulsivo febril, el niño tiene un pronóstico normal en su vida. ¿Sí? Claro. De eso, doctor, y de muchísimo más vamos a hablar inmediatamente después de la pausa comercial. Nos detenemos por unos breves instantes, pero regrese con nosotros. Esta noche nos acompaña el doctor Aneún López, especialista en neurología pediátrica. Regrese con nosotros. Gracias por estar en sintonía y por permanecer siempre pendiente de avances en salud. Soy la doctora Mariela Medina, les acompaño miércoles y jueves en punto de las 9 de la noche. Pero si usted se perdió alguno de nuestros programas y le interesa verlo
o quiere verlo de nuevo, si le gustó mucho y quiere verlo de nuevo, recuerde que perfectamente puede hacerlo y ubicar el programa en la cuenta de YouTube Doctora Mariela Medina Honduras, y con muchísimo gusto lo tendrá a su disposición un par de días después de que el programa sale al aire. También recuerde que sus familiares fuera del país pueden sintonizarnos completamente en vivo a través de la plataforma www.tencanal10.tv. No tiene excusa para que sus familiares, si no tienen acceso al canal 10, también a través de esta plataforma pueden hacerlo. Platicamos esta noche con el doctor Aneún López, especialista en neurología pediátrica, y conversamos sobre el síndrome convulsivo febril, esta afección que suelen padecer niños en edades tempranas, entre 1 y los 5 años de edad, y que usualmente podemos detectar en ellos de manera temprana, manejar de manera oportuna y de manera correcta para prevenir siguientes episodios. Doctor Aneún, la característica de esta convulsión, de este episodio convulsivo febril, ¿cómo es? Sí, el evento convulsivo propiamente se puede presentar de diferente fenomenología. Es siguiendo la clasificación o la caracterización de las crisis epilépticas, ¿verdad? Sí, con la diferencia de que no estamos ante una condición de epilepsia. Sin embargo, la convulsión es la misma, porque lo que ocurre a nivel cerebral es el desencadenamiento de una alteración eléctrica, la alteración eléctrica en el cerebro, que es lo que desencadena la convulsión. Por lo tanto, dependiendo de qué parte del cerebro está sufriendo esta alteración, así van a ser las características de la convulsión. Cuando la afectación eléctrica implica todo el cerebro está siendo afectado por esta descarga eléctrica anormal, entonces lo que ocurre es una convulsión que se llama generalizada, una convulsión generalizada. Y así es la que típicamente identificamos, ¿verdad? Un paciente que se puede poner tieso, duro, Sí. ¿verdad? Muy rígido, extremidades estiradas durante algunos segundos. Usualmente las crisis suelen ser cortas, la mayoría de las crisis convulsivas suelen ser de duración de segundos o de minutos. Y luego va seguida de una componente de movimientos que se llaman clónicos, ¿verdad? Que son movimientos repetitivos de las extremidades. Estas, usualmente cuando son generalizadas, presentan además una alteración en su estado de conciencia. El niño pierde su estado de conciencia. Pierde el control de su cuerpo, por lo tanto pueden caer. Y es donde estar pendientes, donde el niño si cae, pues puede sufrir algún golpe. La convulsión, a propósito que mencionó esto, una vez que una convulsión ocurre, no hay nada que podamos hacer para evitar el progreso de la convulsión, a menos que tengamos disponible medicamentos, ¿verdad? A la mano me refiero. Claro. En casa, una vez que la crisis ocurre, el cuidado que debe tener los padres es evitar que el niño sufra un golpe, nada más cuidarlo, que no se vaya a golpear, si lo puede poner en una posición cómoda y nada más, no tratar de evitar que siga convulsionando o tratar de forzar y controlar las posturas anormales que el niño está teniendo. Debe dejar que la enfermedad, que la crisis continúe, ver las características. Ahora con la disponibilidad de medios, se puede filmar el evento porque es muy útil para nosotros cuando evaluamos al niño, conocer cómo fue la característica, porque cuando ocurre una convulsión, usualmente hay mucha ansiedad de los padres y cuando uno pregunta las características no las recuerdan, y esto como es muy subjetivo al momento de observar, a los padres les parece que fue una crisis que duró media hora, que duró una hora, cuando la crisis duró un minuto o duró medio minuto, pero claro, ahí la ansiedad de los padres, ¿verdad? El tiempo se percibe de forma diferente. Esa es una forma de convulsión que se llaman crisis generalizadas, pero también están las otras crisis que se llaman crisis parciales o crisis
focales en las cuales solo hay una parte del cerebro que está sufriendo la alteración. Por lo tanto, la crisis puede abarcar nada más una extremidad, alguna parte de las piernas, o puede presentar movimientos de los ojos como parpadeo, movimientos de la boca como de chupeteo, o desviación de la comisura labial hacia uno u otro lado, con o sin alteración o pérdida de la conciencia. En estas crisis no necesariamente van a perder la conciencia en estas crisis que son focalizadas. Sí, no necesariamente. ¿Qué tan frecuente será la relajación de esfínteres, doctor? Que el niño se puede orinar, puede defecar en estos casos. En las crisis generalizadas usualmente ocurre. Sí. En las crisis generalizadas, porque ya la relajación de esfínteres implica un componente de su sistema autónomo, ¿verdad? Sí. Que es otra cosa. No siempre se ve afectada, pero digamos que en la mayoría, probablemente 2 de cada 3 niños que presentan convulsiones generalizadas, se acompañan de pérdida del control de sus esfínteres. Usualmente el padecimiento inicial del niño es la fiebre, doctor. Exacto. Viene la fiebre a causa de ¿qué? ¿Qué enfermedades se han identificado o podemos identificar como las más frecuentes que van asociadas a fiebre y convulsión? Claro, sí, hay que entender eso, ¿verdad? Que el factor que genera o desencadena la convulsión es la fiebre. La fiebre es lo que desencadena la convulsión, no el germen, si acaso se trata de una infección, no el germen que está provocando la fiebre. Claro. Así, en nuestro medio, los gérmenes más comunes son las enfermedades de tipo virales, ¿verdad? Claro. Las enfermedades de tipo virales son las más frecuentes causantes de fiebre, por lo tanto son las que más comúnmente se asocian a la ocurrencia de convulsiones. Sin embargo, cualquier condición que le provoque fiebre a un niño que tiene la predisposición genética de convulsionar, puede ocurrirle la convulsión. Y eso implica también otras cosas. Por ejemplo, y es un elemento bien importante, las vacunas. Esto es bien importante porque como pediatras estamos 100% a favor de la vacunación. Y las vacunas, algunas de las vacunas, como efecto adverso provocan fiebre, elevación de la temperatura. Algunas están relacionadas. Algunas, sí. Pero lo que están provocando es elevación de la temperatura. Y muchas veces hay una confusión por parte de los padres u otras personas que orientan de forma equivocada y dicen, no, la crisis fue provocada por la vacuna. Y eso puede tener como consecuencia que los padres, presos de la ansiedad y el desconocimiento, decidan no seguir vacunando al niño, lo cual lo deja expuesto a estas enfermedades que son letales, que son inmunoprevenibles. Sí, esas sí son graves, esas sí son graves, por eso se invierte tanto en vacunas. Entonces, es una decisión que lo debe tener bien claro los padres, aunque la convulsión esté asociada a haber recibido vacuna, no es la vacuna, no es el componente de la vacuna lo que genera la convulsión. La vacuna genera o puede generar fiebre, y es la fiebre la que genera la convulsión. Claro, en eso debemos estar bien claros, por lo tanto, hay que tener la tranquilidad de saber que controlando la fiebre vamos a lograr prevenir, porque el gran temor, doctor, de los padres, de la mamá, del papá, es que esta convulsión se vaya a repetir. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, inicialmente, ¿cómo hago yo la diferenciación entre un episodio convulsivo febril y una epilepsia, por ejemplo? ¿Cómo le explico a la madre de que esto fue por la fiebre y no fue otra cosa? ¿Hay algunos estudios que tengamos que hacer en estos casos? No. En primer lugar, valoramos el estado general del niño. O sea, una vez que el niño llega a consulta, lo evaluamos de forma integral, cómo está su funcionamiento neurológico, cómo está el funcionamiento del niño. Los niños con convulsiones febriles, son niños por lo demás absolutamente sanos. Y está el factor identificable que fue asociado a fiebre. Los niños que presentan o que sufren la enfermedad llamada epilepsia
las convulsiones no están asociadas a fiebre. Esa sería la pequeña, gran diferencia, Claro, digamos. claro, Sí. claro que sí, no están asociadas a fiebre. La epilepsia, la ocurrencia de las convulsiones se generan de forma espontánea, y ahí la gran diferencia, porque con las convulsiones febriles es la fiebre lo que detona la ocurrencia de una convulsión, pero en la epilepsia no se requiere ningún factor desencadenante, es la anormalidad, y ahí sí, hay una anormalidad cerebral, y es el cerebro con esta alteración que espontáneamente, sin ningún factor que lo genere, desencadena la ocurrencia de una convulsión. Además no está circunscrita a un periodo de edad, como sí Puede ocurre con las aparecer en convulsiones cualquier febriles. edad. Sí. Sabemos ya que las condiciones virales, por ejemplo, actualmente, doctor, la epidemia de dengue que tenemos es causa de fiebre. El síntoma principal es la fiebre. Y en estos casos también puede ocurrirnos un episodio convulsivo. Por lo tanto, la importancia aquí de controlar la fiebre para prevenir complicaciones. ¿Qué deberíamos de tener en casa para manejar de primera mano la fiebre? Ok, bien importante. Lo primero, el mejor método para bajar la fiebre es el baño. Hay que tenerlo bien claro y quiero enfatizarlo, porque usualmente no se le da el valor que realmente tiene lo que llamamos nosotros medios físicos, es decir, pañitos de agua o baños. En el caso de los niños que convulsionan por fiebre, tiene que ser baño, nada de que le voy a poner un trapito mojado en la ducha cabeza, o en la nada. bañera, si En lo que tiene tenga, en bañera. la bañera, en la tina, en el chorro, o le estamos echando con una palita, lo que tengamos disponible, agua al tiempo o agua tibia, a cualquier hora del día o de la noche. Ese es cuando tenga fiebre. Si a las 2 de la mañana tiene fiebre, a esa hora lo vamos a bañar. Y el otro elemento importante, muy importante, es la duración del baño, que usualmente la costumbre es, si lo mete al baño, solo lo moja, lo vuelve a abrigar al niño, y eso es lo que está generando más bien, al abrigarlo, subirle más la temperatura. Claro. Debe ser un baño prolongado para que pueda tener su efecto de bajar la temperatura. 10 a 15 minutos debe estar el niño ahí en la ducha, en la bañera, lo que agua tenga, tibia. agua tibia o agua al tiempo. Después de ese periodo de tiempo, hay que tomarle la temperatura. Si persiste con fiebre, otros 10 o 15 minutos de nuevo en la bañera, hasta que la fiebre baje. Además de eso, por supuesto, usamos el acetaminofén, Claro. que se debe graduar de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad del niño. Son los dos elementos que tenemos disponibles para bajar la temperatura. Claro. Y por supuesto estar atentos en casita para la aparición de estos episodios febriles y prevenir estas complicaciones. Vamos a ahondar mucho en el transcurso del programa, también en el tratamiento, en los estudios, si es que se requiere hacer estudios. El doctor Aneún esta noche nos sacará de todas estas dudas, y usted que está en su casita, por supuesto que le servirá de muchísima utilidad toda esta información, pero es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Cumplimos con algunos consejos comerciales y regresamos con más del tema de esta noche, el síndrome convulsivo febril. No está pasando nada ahí con eso. Gracias por estar en sintonía de Televisión Educativa Nacional y de su programa Avances en Salud. Esta noche muy bien acompañada del doctor Aneún López, especialista en neurología pediátrica, y estamos platicando sobre el síndrome convulsivo febril, justamente a propósito de la gran cantidad de casos de fiebre que se están presentando actualmente en el país, especialmente en niños menores. Pues, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo prevenir esa complicación? ¿Y qué tratamiento vamos a darle a nuestros niños para prevenir nuevos episodios? Doctor Aneún, el tema de esta noche, pues básicamente es prevención de complicaciones cuando tenemos fiebre, y en este caso la complicación es la convulsión. La ansiedad de los padres
nos lleva muchas veces a querer que hagamos una gran cantidad de estudios a nuestros niños. ¿Es necesario hacer cantidad de estudios y qué estudios serían mandatorios realizar ante la presencia de un síndrome convulsivo febril? Es muy interesante esta pregunta, porque, de nuevo, la convulsión es desencadenada por la fiebre. El síndrome convulsivo febril no requerimos ningún estudio especial para hacer diagnóstico. Y esto quiero enfatizarlo que para eso, para establecer el diagnóstico de un síndrome convulsivo febril, no se requiere ningún estudio especial. Ahora, para hacer diagnóstico, para aproximarnos a la causa de la fiebre, ahí sí. Entonces se puede, dependiendo de lo que el médico de primera línea considere que le está causando la fiebre, podrá hacerse pues un hemograma, que es un examen de sangre, un examen de orina, que son las condiciones más comunes, que provocan fiebre. Pero eso ¿en base a qué? En base a la evaluación médica, a la evaluación que su pediatra hace del niño, así tratará de identificar en dónde está lo que llamamos el foco de infección. ¿Estos niños con qué frecuencia suelen tener un siguiente episodio convulsivo, doctor? La mayoría de los niños realmente en su vida presentan 1 o 2 eventos convulsivos, eso es la mayoría. Sin embargo, hay un pequeño grupo de niños, puede ser un 30% probablemente de aquellos niños que convulsionaron una vez en su vida, que pueden volver a convulsionar. Y hay niños muy raros, pero que convulsionan con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia. Y siempre ocasionado por la fiebre. Y siempre por fiebre. Entonces, en estos niños hay algunos factores que se relacionan. Por ejemplo, el niño que convulsiona por primera vez en su vida antes del primer año de vida. Es un factor, estos no son absolutos, ¿verdad? Pero es un factor que lo predispone a convulsionar más. El niño que se identifica que un pariente en primer grado ha tenido o convulsionó también por fiebre es otro criterio. También la ocurrencia del tipo de convulsión. Las convulsiones que son parciales o focales, aquellas que dijimos que alguna parte de su cuerpo es que vamos a identificar el componente convulsivo, también son los que tienen un poquito más de riesgo de volver a convulsionar. Ante un episodio de fiebre. Sí. De fiebre. En estos casos, el tratamiento debe de orientarse ¿a qué, doctor? ¿A la patología que el niño presenta? ¿Debe de hospitalizarse este niño? ¿Qué debemos hacer con este niño? Sí, y vemos las características, ¿verdad? Evaluamos al niño. La mayoría de los niños, como suelen ser eventos convulsivos breves, por sí el motivo de la convulsión o la convulsión en sí no suele ser un factor para hospitalizar o al menos no para hacer hospitalización prolongada. Estos niños los hospitalizamos 12 horas, 24 horas, que usualmente es extremadamente raro, muy raro, que un niño convulsione por fiebre más de una vez en 24 horas, aunque puede ocurrir, por supuesto. Es el periodo, es lo que se hace, ¿verdad? Lo que se hace, se observa, pero pueden haber hospitalizaciones prolongadas dependiendo del motivo por el cual el niño convulsionó, porque el niño puede llegar convulsionando, pero tener una enfermedad febril grave que requiera hospitalización y otro tipo de tratamiento para la condición desencadenante. Sin embargo, para la condición febril, para la convulsión febril, no se requieren hospitalizaciones prolongadas, era un tiempo corto, se controla la fiebre, es un tiempo que es muy útil para brindar consejería y orientación a los padres, ¿verdad? De ver que el niño realmente está bien, de explicar que la convulsión febril no le va a causar ninguna alteración en su estructura cerebral. Estos niños antes de la convulsión por fiebre eran niños normales
y después de la convulsión por fiebre siguen siendo niños normales. Esa era otra pregunta que yo tenía. ¿Existe alguna complicación, doctor, que pueda ocurrir en estos niños, como por ejemplo alteración neurológica importante? Y usted me está diciendo que no. No, las convulsiones febriles propiamente son completamente benignas, totalmente benignas. Hay unas condiciones o una condición de una enfermedad grave, que es una encefalopatía epiléptica, se llama síndrome de Dravet, que suelen comenzar sus primeras convulsiones en la vida, suelen estar relacionadas o asociadas a fiebre. Sin embargo, desde el inicio ya se comienzan a detectar otras alteraciones de su funcionamiento neurológico. Pero esa sería otra condición que en algún momento de su vida estos niños estuvieron asociadas sus convulsiones a fiebre. Sin embargo, continúan convulsionando, no siempre asociado a fiebre, y se presentan otras manifestaciones de deterioro neurológico. Sin embargo, el síndrome convulsivo febril propiamente no deja ninguna secuela. No hay ningún problema entonces con un niño que tiene un episodio y luego vuelve a presentar fiebre en algún momento posterior. Sí debemos de vigilar para que no vuelva a ocurrir esa convulsión. Eso es bien importante, lo que usted menciona. Todas las veces, en vista de que hay una predisposición genética, todas las veces que el niño tenga fiebre, y estas son todas las veces, tiene riesgo de convulsionar. Claro. Todas. Por lo tanto, no sabemos, no nos podemos anticipar cuándo sí va a convulsionar y cuándo no va a convulsionar. Los padres deben estar alertas, deben estar pendientes, y siempre que presente fiebre el niño, deberán actuar prontamente como si el niño fuese ya a convulsionar. Tienen que anticiparse, bajar la temperatura. O sea, eso es lo que tiene que estar bien pendiente, no pensar en otras cosas, en otros mecanismos, en otras cosas que hacer, sino en bajar la fiebre, cada vez que tenga fiebre. Justamente en pantalla, doctor, tenemos algunas recomendaciones de qué hacer en caso de que tengamos necesidad de hacer algo, de actuar ante la presencia de una convulsión febril. Y se habla inicialmente de que debemos de pedir ayuda, deberíamos de auxiliarlos en casa. ¿Qué de estas recomendaciones podemos darle a las personas, a la mamá, al papá, las personas que tengan el cuidado de estos niños, ante la presencia de una convulsión febril? Sí, estas recomendaciones que vemos en pantalla aplican para cualquier tipo de convulsión, no solamente para la convulsión febril, claro, para cualquier convulsión, y también aplica para cualquier edad, ¿no? También para los adultos, ¿no? Aplica para las mujeres que con preeclánticas o eclánticas convulsionan, sí, también claro, aplica, ¿verdad? Y es esto, que entender que si no está en un hospital, si no está en un centro médico donde se pueda aplicar medicamento en caso de que sea necesario, no debemos hacer nada para forzar, para tratar de sujetar al paciente para que no siga convulsionando, lo que se ve en pantalla. No aplicarle nada en la boca, que es una costumbre que ya afortunadamente es menos común, pero a veces se trata de, en vista de que se ve que hay una contractura de la musculatura de la cara, de los músculos masticatorios, entonces se trata de abrir la boca y se le ponen algo en la boca, a veces incluso cuchillos, cuestiones cortapunzantes que terminan dañándole más bien al niño. Eso no se debe hacer. O meter el dedo o la mano en la boca del niño. Hay que entender que esta es una contracción poderosísima. Y entonces, si usted mete la mano en la boca, lo va a morder y va a ser una mordedura muy fuerte, muy severa, porque hay una contracción muy intensa. No debe hacer nada o ponerle otras cosas en la boca. Aflojar la ropa, como se menciona, son cuestiones adicionales, ¿verdad? Simplemente lo que se debe hacer es poner al paciente, si el paciente está en una posición cómoda durante la convulsión, usted no lo va a mover, ¿verdad? Obviamente los niños pequeños tampoco son movimientos tan intensos, pero si está en una postura inestable en la cual se puede caer, se puede golpear,
usted puede con mucho cuidado simplemente levantarlo, lo coloca en un sillón o lo coloca en la cama y solo lo va a observar, no va a hacer ninguna otra cosa. Perfecto, doctor. Pues el doctor Anaún, especialista en neurología pediátrica, está esta noche conversando con nosotros sobre el síndrome convulsivo febril, especialmente en esta temporada donde tenemos gran cantidad de casos de niños con fiebre y que debemos de tratar y prevenir todas estas complicaciones. Hacemos nuevamente una pausa comercial, pero regresamos aún con más del programa y el tema de esta noche. Gracias por permanecer siempre en sintonía de Televisión Educativa Nacional y de este su programa Avances en Salud. Esta noche conversamos sobre esos episodios de convulsiones que ocurren usualmente a niños entre 1 y 5 años asociado a la presencia de fiebre. Y para ello el doctor Anaún López, especialista en neurología pediátrica, pues se ha tomado un tiempo de su agenda y nos ha hecho el honor de su presencia para platicar y que usted conozca más sobre este tema, especialmente qué hacer en casa y qué no hacer cuando tiene un niño, una niña que se complica con un episodio convulsivo a causa de una fiebre. En este momento, doctor, me gustaría que ahondáramos un poquitito en el tema de la vacunación, porque me parece que usted lo mencionó al inicio del programa, y es el hecho de que algunos padres se rehúsan a aplicar vacunas a sus hijos por el temor a que presenten fiebre. Y la fiebre puede ser una reacción que sí se presenta con algunas vacunas especialmente. ¿Qué vacunas pueden verse asociadas a esta presencia de fiebre que puede llegar a convulsionar al niño? ¿Y qué debemos de hacer en estos casos? ¿Qué consejos podemos darle a los padres? Sí, es importante tener esto en cuenta. Las vacunas las aplicamos en su mayoría, por supuesto, en niños menores de 1 año. Ahí el esquema nacional de vacuna establece 2, 4, 6 meses, que son el periodo en los cuales se aplican las vacunas. Las vacunas que presentan reacciones adversas, como la fiebre, suele ser, que varía por supuesto de acuerdo a cada niño, en la relación entre el niño vacuna, por supuesto. La segunda o tercera vacuna es la que suele estar más asociada a presentar fiebre, la segunda o tercera vacuna. Es muy poco común que en la primera vacuna, que es la de los 2 meses, se presente una convulsión asociada a fiebre, puede ocurrir, pero es más común en la segunda, que es los 4, 6 meses, ya cuando el cuerpo fue expuesto al componente de la vacuna, que ya conoce, el cuerpo ya conoce los componentes de la vacuna. Cuando es expuesto nuevamente, ya tiene una defensa, una memoria inmunológica en la cual puede reaccionar al componente de la vacuna. Y aquí, de las más comunes son la que llamamos DPT, ¿verdad? DPT, sí. Y la CRP, son vacunas que se aplican en ese periodo de tiempo que estamos mencionando. Son las más comunes. Sin embargo, de nuevo, enfatizar que no es el componente de la vacuna, el que genera que el niño convulsione. Es que estas vacunas pueden provocar elevación de la temperatura, que pueden provocar fiebre, y que es la fiebre la que está relacionada con la ocurrencia de la convulsión. Por lo tanto, no es motivo para dejar de vacunar, no es excusa para no aplicar la vacunación. Claro, sí. En eso hay que ser bien claros. De ninguna manera se recomienda que se suspenda la vacuna. La vacunación debe continuar, y los mismos padres que ya hemos conocido muchos casos que tenían ansiedad, que tenían temor de volver a vacunar al niño, luego de un periodo de consejería,
vacunan a sus niños y no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna complicación. Porque esta ansiedad, esto de rehusarse a vacunar, usualmente ocurre esta actitud en los días inmediatos a la convulsión, cuando los padres pues tienen muchísima ansiedad y están tratando de buscar culpables de qué fue lo que generó la convulsión y tratamos de asignarle o achacarle culpa a la vacuna. Decimos, no, ya no lo vuelvo a vacunar porque fue la vacuna la que me lo hizo convulsionar. Sin embargo, no es así. Sumamente claro, así que recuerde, no tenemos excusa para dejar de vacunar a nuestros niños y sí tratar de controlar la fiebre, especialmente cuando hacemos aplicación de esta vacuna. Hacemos una última pausa comercial y regresamos con más del programa prácticamente al cierre. Regrese con nosotros. La hora siempre se nos va volando, nunca nos ajusta, y cuando tenemos estos temas tan interesantes, y por supuesto se vuelven más interesantes para las que somos madres, tenemos niños pequeños aún, pero pues lastimosamente tenemos que cerrar. El doctor Aneún López, que nos visitó esta noche de Hospital y Clínica San Jorge, pues nos ha hablado ampliamente del tema. ¿Y qué recomendaciones finales podríamos dar, doctor, a nuestros televidentes? Sí, es la recomendación final, decir que las convulsiones febriles es una condición benigna, que no lleva a un deterioro o una alteración permanente del funcionamiento neurológico del niño, que es un niño normal, que no se requieren de estudios adicionales, que lo más importante es el cuidado y el control de la fiebre, que eso se puede hacer en casa, que algunos niños pueden requerir el uso de medicamentos, sin embargo, eso se decide ya una vez que se evalúa el niño, pero usualmente con el control de la fiebre suele ser suficiente. Siempre es importante llevar al niño, doctor, a una evaluación posterior a un episodio convulsivo, es decir, no quedarnos en casa con ese niño, de repente no salir corriendo con él, esperar y controlar la fiebre y tratar que pase el episodio, así como usted muy bien lo ha dicho, pero sí es recomendable que acudamos a una evaluación por el pediatra. Claro, sí, siempre. Lo que hacemos en casa es bajar la fiebre, pero ya el establecer un diagnóstico de que si lo que presentó el niño fue una convulsión realmente febril o estamos ante otro espectro de que es un niño con epilepsia que puede tener como factor relacionado la ocurrencia o factor desencadenante crisis relacionados con fiebre. Entonces, eso sí requiere el niño evaluación, y todo niño que convulsiona por primera vez en su vida, sea con fiebre o sea sin fiebre, amerita de carácter indispensable una evaluación neurológica. Excelente, doctora Aneún, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Gracias por la invitación. A usted, muy amable, yo estoy segura que nuestros televidentes quedaron satisfechos. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Estamos en el Hospital y Clínica San Jorge, por la tarde, de las 2 en adelante. Perfecto, en pantalla han ido apareciendo a lo largo del programa los números de teléfono y contacto para citas con el doctor Aneún, para que usted pueda agendar una cita si tiene alguna necesidad. Especialista en neurología pediátrica. Muchísimas gracias, doctor Aneún, muy amable por su tiempo, y a usted en su casita pues también muchísimas gracias por su compañía, por su interés de siempre. Recuerde que nosotros tratamos de llevar hasta la intimidad de su hogar esos temas que ustedes nos solicitan a través de las diferentes redes sociales, a través de mensajes, a través también de la página web, y por supuesto nosotros estamos tratando de cumplir con esas solicitudes. No me puedo despedir sin antes recordarles que si ustedes tienen salud, lo tienen todo, deseándoles que pasen una feliz noche y que me acompañen en una siguiente emisión. Hasta la próxima.